Hola, estudiantes, bienvenidos y bienvenidas. En este video del tutorial Aprendiendo Python desde principiante a mago de código, vamos a aprender a cómo debuguear un código en Python. Comencemos. ¿Por qué debuguear un código en Python? El objetivo de debuguear un código es principalmente verificar que el código realice la tarea correctamente, además de encontrar posibles errores en el código que ocasionan respuestas incorrectas. Algunos métodos para debuguear un código y los más usados son usar print para mostrar en consola los pasos ejecutados en el programa. Usar el Python Debugger que contiene un panel exclusivo para verificar los valores que se almacenan en las distintas variables a lo largo del programa. Y comprobar resultados al compararlos con respuestas ya conocidas. Para aprender a debuguear un código, voy a usar un programa que ya lo hice previamente para este video. Se trata de un programa para encontrar el enésimo número de la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci comienza con el número 0 y 1. El siguiente número de la serie debe ser la suma de los dos anteriores. El programa debe encontrar el enésimo número de la serie asumiendo que el valor 0 es la posición 0 o el término 0 de la serie. Así, por ejemplo, el valor de 13 corresponde al séptimo término de la serie. Antes de comenzar con el código, quiero que intentes hacer este programa. Pausa el video, es súper fácil, aquí te dejo algunas instrucciones para que lo puedas hacer. Y si no, continúa mirando el video en donde al debuguear el código explicaré cómo funciona. Bien, ahora veamos en el código cómo podemos debuguear usando los métodos que te mencioné. Entonces vamos a abrir nuestra carpeta curso de Python. Aquí previamente yo creé otra carpeta o directorio que se llama 11 debugging. Voy a abrir Visual Studio Code aquí. Y aquí tengo un archivo llamado Fibonacci en .py. Voy a minimizar esto de aquí y aquí tenemos el programa que ya lo realicé. Entonces, como te mencionaba anteriormente, este programa lo que hace es encontrar el enésimo número de la serie de Fibonacci. Y vamos a empezar a debuguear el código. Entonces, lo primero que debemos hacer es realizar una inspección visual de todo el código. Por ejemplo, aquí en este caso no tenemos ningún error, pero es muy común que a veces te olvides de poner los dos puntos o cerrar un paréntesis, por ejemplo aquí. En este caso, el mismo editor de código que es Visual Studio Code te avisa que hay un error en una línea, como poniendo como ves aquí, subrayando con rojo la parte en donde está el error. Entonces, vamos a corregir estos errores que acabo de modificar. También tenemos la función range, en donde nos cerramos, por ejemplo, el paréntesis. Listo, guardamos y tenemos corregidos los errores. Entonces, el primer paso para debuguear cualquier código es mirar el código, revisarlo, ver si no tenemos alguna advertencia, algo en rojo que nos esté ocasionando conflictos y esto nos avisa el mismo editor de código como lo pudiste ver. Ahora te voy a explicar cómo hice el código. Lo primero que hice es crear una función llamada Fibonacci que acepta un parámetro n. Va a ser el enésimo número de la serie de Fibonacci. Y tal como te lo dejé en las instrucciones, empecé por verificar si el tipo de dato de la variable n es un número entero y que además este sea mayor a 0, ¿no es cierto? Entonces, si el tipo de dato de la variable n es diferente de entero, de int, o si el número es menor a 0, entonces vamos a devolver en consola un mensaje que diga tú debes ingresar un número entero positivo. En este caso yo lo hice en inglés, ya que como te comenté al inicio de este curso, es muy común que la programación se la realice en inglés. Entonces es importante que tú te vayas familiarizando con el inglés para tú escribir código. A continuación, con la sentencia elif, estoy verificando si la variable n es igual a 0. Entonces, si por algún motivo al nosotros llamar a la función Fibonacci con el número 0, se va a ejecutar este bloque de código. Claro, una vez de que haya pasado la verificación de que la variable n es un número entero positivo. Y en el caso de que no se cumpla ninguna de las primeras dos sentencias, el if o el elif, se va a ejecutar la parte del else. Esto va a suceder siempre que el parámetro n sea un valor entero positivo y diferente de 0. Entonces, tal como te lo indiqué al inicio del video en las instrucciones, lo primero que debemos hacer es crear una lista de longitud n más 1 llena de ceros. ¿Cómo hacemos esto? Simplemente creamos una lista con un 0 y lo multiplicamos por la longitud. Entonces aquí nosotros podemos empezar a usar los prints para mostrar en consola qué es lo que está haciendo el código. Entonces vamos aquí a imprimir la variable fif, que en este caso está creando una lista llena de ceros
pero de longitud n más 1, es decir, de la longitud que es el parámetro n, pero le vamos a sumar 1. Y además vamos a crear dos variables que contengan el número 0 y el número 1, que son los dos primeros números de la serie. Estos números debemos ingresarlos al inicio de la lista, es decir, en la posición 0 y 1. Por lo tanto, venimos acá y vamos a empezar a realizar una iteración sobre la lista. Pero para esto vamos a utilizar la función range y con el valor de n más 1. ¿Por qué n más 1? Ya que al nosotros iterar utilizando la función range, esta no llega al último elemento, entonces nosotros debemos de sumarle 1 para que este llegue al último elemento. Por ejemplo, si tenemos range 5, esta va a crear una secuencia de números del 0 al 5, pero no incluye el número 5, entonces va a ser 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, este es el motivo por el cual nosotros utilizamos n más 1, ya que queremos llegar hasta el último elemento de la lista. Bien, ahora lo primero que vamos a hacer es verificar con condicionales si el elemento de iteración, en este caso i, es 0 o es 1. ¿Para qué? Para nosotros insertar este elemento en la lista de ceros. Entonces, como puedes ver, si nosotros tenemos que i es igual a 0, vamos a coger y decir que en la lista, en la posición 0, ingrese el número 0. Y luego en la siguiente iteración, cuando i sea igual a 1, vamos a coger en la lista y decir que en la posición 1 o índice 1 ingrese el número 1. Entonces, de esta manera nosotros empezamos. Podemos poner aquí prints. Vamos a poner aquí un print, en donde imprimamos otra vez la lista, aquí también, para verificar que se está añadiendo el número 0 y el número 1 a la lista. De esta manera nosotros estamos añadiendo prints al código para nosotros luego en la consola analizar qué es lo que se está añadiendo, en este caso a la lista, en cada paso. Y a esto se le conoce como un método para debuguear un código. Y ahora que ya se añadió el primero y segundo elemento, que son 0 y 1 a la lista, vamos a continuar añadiendo los demás elementos de la serie o números de la serie, que en este caso son la suma de los dos anteriores. Para esto simplemente nosotros cogemos y en la posición i, que es la posición de iteración, en este caso para la tercera iteración, que sería la posición 2, i sería igual a 2, vamos a coger y a decirle que la posición de la lista i menos 1 más la posición de la lista i menos 2. Entonces vamos a sumar los dos anteriores dígitos o valores de la lista, que para este caso de la tercera iteración en donde i vale 2, nosotros vamos a estar sumando 0 más 1. Y para verificar esto, entonces vamos a venir acá y vamos a utilizar otro print y le vamos a volver a imprimir la variable fif, que es la lista en donde se está almacenando todos los elementos de la serie de Fibonacci. Así, al añadir estos prints, en cada iteración se va a estar imprimiendo la lista, pero actualizándose cada vez con el siguiente número de la serie de Fibonacci. Y finalmente vamos a retornar un mensaje que diga el enésimo número de la serie de Fibonacci es, y devolvemos el número que va a ser el último elemento de la lista, que para este caso va a ser la posición n de la lista. Entonces realizamos tanto un print como el return porque debemos devolver algo de la función. Y con esto terminamos la función. Vamos a guardar. Adicional a esto, yo hice algunas llamadas para probar el código. Entonces, bueno, voy a comentar y vamos a ir probando de una en una. Voy a guardar y voy a ejecutar el código. Entonces, control F5, Python Debugger. Entonces, como puedes ver con la primera llamada que estamos llamando a Fibonacci con el valor de 24.6, que es un decimal, no un valor entero, nos devuelve el mensaje, tú debes ingresar un número entero positivo. Muy bien, voy a venir acá, voy a comentar esto de aquí, voy a descomentar el otro, voy a guardar, voy a ejecutar el código nuevamente, y como ves ahora con el número 0, como nosotros pusimos aquí la condicional de que si el valor de n es 0, nos devuelva que la posición 0 del número de Fibonacci es 0. Y justamente nos devuelve eso, que el ceroésimo número de Fibonacci es 0. Entonces seguimos, voy a volver a comentar aquí, vengo, descomento este de acá, en este caso es un valor negativo, voy a guardar, ejecutar. Y como el código también verifica que el valor tiene que ser un número entero positivo, entonces nos devuelve el mensaje que debemos ingresar un número entero positivo. Voy a comentar esto de aquí, voy a descomentar esta de acá, que es el 7, guardo, ejecuto. Muy bien, y ahora sí podemos observar todos los prints que se acaban de ejecutar que nosotros pusimos. Voy aquí a ponerle un poco más arriba. Y tenemos, bueno, vamos a venir acá. Y primero tenemos que es la lista vacía, que corresponde a la lista de longitud n más 1, pero llena de ceros. Luego el siguiente print, que es este de acá, que también está lleno de ceros, corresponde a la línea 20.
en donde lo que hace es simplemente añadir el primer elemento de la lista, que es el 0, y en este caso no lo podemos notar claramente ya que la lista está llena de ceros. Pero venimos a la siguiente iteración, en donde añadimos el número 1, que ya lo podemos ver, que es esta de aquí. Entonces vemos que se añadió el 0, el 1, y lo demás sigue lleno de ceros. Y a continuación, los siguientes prints vienen de las siguientes iteraciones que corresponden a la línea 26, que es esta de acá. Entonces, lo que hace aquí es sumar los dos anteriores dígitos. Como en este caso, el elemento i tiene el valor de 2 o el índice 2, que es 0, 1, 2, va a sumar los dos anteriores elementos, que va a ser 0 más 1. 0 más 1 da 1, que esto lo tenemos aquí en la línea 25. Y procede a imprimir otra vez la lista actualizada. Así continúa el código y las iteraciones. Entonces venimos acá cuando i vale en este caso 0, 1, 2, 3. Cuando i vale 3, suma los dos anteriores elementos, 1 más 1, 2. Luego viene la siguiente iteración, cuando i vale 4, suma 1 más 2. Y así hasta terminar todas las iteraciones. Como podemos ver, se nos llena toda la lista hasta el último elemento, que es el número 13. Entonces nos imprime que el séptimo número de Fibonacci es 13, que es el valor correspondiente al séptimo número de la serie de Fibonacci. De esta manera podemos darnos cuenta qué está haciendo el código usando los prints. Entonces, por ejemplo, también si yo quiero saber en qué momento de la iteración se encuentra o cuál es el valor de i, puedo imprimir aquí i, voy a guardar, voy a ejecutar el código nuevamente. Y como ves, viene acá e imprime cada iteración. La iteración cuando i vale 0, añade el 0, cuando i vale 1, añade el 1, cuando i vale 2, suma 0 más 1 y añade el 1, cuando i vale 3, suma 1 más 1 y añade el 2, y así hasta el último, cuando i vale 7, en donde añade el 13, que es 8 más 5. Bien, vamos a probarlo al igual con otro ejemplo que tengo acá. Voy a llamar a la función con el número 10, voy a guardar, ejecutar. Y como ves, en este caso nos devuelve que el décimo número de la serie de Fibonacci es el 55. Y al igual que lo hizo con n igual a 7, en este caso con n igual a 10, hace las iteraciones correspondientes y va aumentando en la lista los números que en este caso son los que nosotros completamos para realizar la serie de Fibonacci, obteniendo como resultado el último elemento de la lista, que es el número 55, que corresponde al décimo número de la serie de Fibonacci. Entonces, de esta manera nosotros podemos utilizar la función print para debuguear un código. Nosotros podemos analizar el código que está haciendo al poder mirar en consola los distintos valores que se van almacenando en las variables, en los pasos o iteraciones que va realizando nuestro código. Muy bien, ahora vamos a utilizar el siguiente método, que es el Python Debugger. Entonces voy a descomentar todo esto de aquí y voy a cerrar la consola y voy a eliminar los prints que añadimos. Listo, y acabo de eliminar todos los prints, voy a guardar. Y ahora lo que voy a hacer es utilizar un breakpoint. Los breakpoints los ponemos en este lado, en el lado izquierdo de los números. Entonces vamos a ponerlo aquí, en donde estamos haciendo el llamado a la función. Voy a ponerlo en la línea 28, en donde hago la primera llamada a la función. Y como ves, se añade el punto rojo. Ahora simplemente voy a presionar la tecla F5. Ya no control, solo F5. Y voy a utilizar aquí Python File. Le doy en Enter. Y como ves, se me abre una consola que es exclusiva en este caso del editor de código. Voy a cerrar esto de aquí, a minimizarlo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa si yo le doy aquí a siguiente? Esta parte de debuguear un código ya lo vimos igual en el video de ejercicio de bucles. Entonces, si yo le doy a siguiente, va a continuar a la siguiente línea de código, de donde yo puse el breakpoint. Le doy a siguiente y como ves me salta la siguiente línea. Pero yo quiero entrar aquí al código y revisar qué es lo que está haciendo el código. Entonces para esto debo darle en esta flecha de aquí, la cual me permite ingresar a la función para ver qué es lo que está haciendo la función. Entonces le doy aquí. Pero como ves nosotros ingresamos a partir de la línea 29, no de la línea 28. Entonces nosotros estamos utilizando esta llamada y estamos aquí. Nos dice que n es 0, como ves aquí, se muestra que n tiene el valor de 0, que corresponde a la línea 29, ya que le dimos en siguiente anteriormente, es por eso. Bien, entonces venimos acá y se empieza a ejecutar el código línea por línea. Le damos en siguiente, nos verifica que el valor de n sea un número entero positivo. Entonces pasamos de aquí, viene acá al siguiente, en donde decimos que si n es 0, en este caso sí se va a cumplir, entonces ingresa aquí y añadimos o creamos una lista llamada fib en donde el valor es n. Le damos en siguiente, como ves, se muestra aquí la lista que acabamos de crear. Venimos acá
y realizamos un print en la consola que se va a mostrar acá, bien, en donde nos dice que el 0º número de Fibonacci es 0 y nos retorna también este valor. Le damos en siguiente y como ves, se terminó esta parte. Le damos en siguiente, viene la siguiente línea que es la 30, ingresamos a la función. Ahora en el panel izquierdo tenemos que n es igual a menos 6. Nos va a verificar en este caso que el n sea un valor entero y sea mayor a 0. En este caso, como es menos 6, no lo es y va a ingresar en esta parte del código. Ingresa aquí y nos muestra en consola este mensaje. Le damos en siguiente. Como ves, nos muestra debes ingresar un número entero positivo. Muy bien, le damos en siguiente. Salta a la siguiente línea, que en este caso es Fibonacci 7. N vale 7, ingresamos a la función. N ahora vale 7, como ves. Ejecutamos el siguiente paso. No se cumple la condición, ya que en este caso el valor de 7 sí es un número entero y es positivo. Ahora le damos en siguiente para verificar que el número sea igual a 0. No se cumple tampoco porque n es 7. Entonces, como no se cumplió la primera condición ni la segunda, venimos al else y vamos a ejecutar lo siguiente, ¿no es cierto? Le damos en siguiente, vamos a crear la lista de longitud n más 1. Como puedes ver, se nos crea la lista. Vamos a hacerlo esto aquí un poco más grande. Se nos crea la lista con 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos que incluye el 0, el índice 0. En este caso la longitud de la lista es 8, ya que es n más 1. Venimos acá, creamos la variable n0 que contiene el número 0. Se nos crea aquí. Le damos en la siguiente, que también es el número 1, contiene el número 1. Y ahora vamos a entrar a la iteración con el bucle for. Le damos en siguiente. Como ves, i empieza en 0 y el rango va a ir desde 0 hasta n más 1, es decir, hasta 8. Pero no va a incluir el 8, ya que la función range no incluye el número 8. Venimos acá, verificamos si i es igual a 0, en este caso i si es igual a 0. Va a entrar aquí. Como ves, ingresa en esta parte del código y va a almacenar en la posición 0, en este caso es i, el número 0. Le damos en siguiente. Como ves, no hay ningún cambio notorio ya que la lista contenía ceros. Venimos a la siguiente iteración en donde i va a valer 1. Como ves, se cambia. Ahora viene acá, verifica si es igual a 0, en este caso no. Viene al siguiente y es igual a 1, en este caso sí se cumple. Entra aquí, vamos a añadir en la posición 1 el número 1, le damos al siguiente y se añade aquí. Como ves, se modificó la lista. Vamos a dar la siguiente, a la siguiente iteración, que en este caso i es el valor de 2. Viene acá, verifica si es 0, no, es 1, no. Entonces ya va a continuar. Y le decimos que en la posición, en este caso 2, y es igual a 2 en la posición 2 de la lista, nos almacena la suma de f de la posición i menos 1, que es esto de aquí, y más la posición i menos 2, que es esta de acá. Muy bien, le damos en siguiente y como ves, se actualiza y nos está sumando 0 más 1 y lo coloca aquí. Salta a la siguiente iteración, le damos en siguiente y ahora vale 3. Y continúa con las verificaciones, hace lo mismo que hizo anteriormente y ahora modifica la lista, pero lo hace en la posición 3. Salta a la siguiente y así va a continuar con el resto de iteraciones hasta completar toda la lista, como puedes ver. Muy bien, ya terminó con la última iteración. Le voy a dar en siguiente. Y viene acá, ya que sale del bucle for, viene acá y va a imprimir este mensaje en consola. Le damos en siguiente y como ves nos muestra el séptimo número de Fibonacci es 13. Muy bien, le damos en siguiente y se sale de la función y terminó en este caso con la línea 31. Le damos en siguiente, viene acá y si aquí no ingresamos a la función, le damos en siguiente, simplemente se ejecuta el código. Que esto es lo mismo que pasó cuando nosotros le dimos en siguiente en la línea 28. No pudimos ver el análisis en la función de la línea 28 ya que se ejecutó sin nosotros poder ingresar a la función. Voy a volver a presionar la tecla F5 y como ves ahora empieza otra vez en el breakpoint y esta vez sí voy a ingresar aquí a la función para verificar qué es lo que está haciendo. En este caso, en esta línea va a entrar aquí, ya que no cumple que el tipo de dato de la variable n es un número entero, ¿no es cierto? Entonces le doy en siguiente, entra aquí y se termina. Y si le doy en siguiente, como ves, no ingresa a la función. Para ingresar a la función, tengo que darle aquí en esta flecha que dice Step Into. Bien, pero ¿para qué sirven estas otras? Entonces, si le doy en esta, Step Auto, en este caso, si entro aquí a la función y le doy en esta, me va a salir de la función. Y esta de aquí
es para reiniciar, en este caso, vamos a darle para reiniciar todo el análisis o el debugging que estamos haciendo en este momento. Y aquí tenemos para parar el debugging, en donde, por ejemplo, le damos en siguiente, siguiente, ingresamos aquí, le damos aquí en siguiente, entro aquí, y ya no queremos seguir debugueando el código, le paramos y se termina. Como ves, no se muestra nada más en consola, se termina en ese momento. Y así de esta manera nosotros podemos debuguear un código utilizando el Python Debugger a través de Visual Studio Code con el panel que aparece aquí en la izquierda, que corresponde en este caso a este icono en donde dice Run in Debug. Perfecto, entonces voy a minimizar esta parte de aquí. Voy a ejecutar todo el código, pero para ejecutarlo voy a quitar el breakpoint de aquí. Voy a presionar Control F5. Se me ejecuta el código, como ves, me devuelve todos los resultados de las diferentes llamadas que hicimos de la función. Y como te mencioné, un paso muy importante para debuguear un código es verificar que los resultados estén bien. ¿Y cómo hacemos esto? Comparándolos con resultados que ya existen. Entonces, la serie de Fibonacci es algo muy conocido. Vamos a poner aquí Fibonacci Series. Como puedes ver, tenemos aquí en Wikipedia y tenemos la serie aquí. Voy a hacerle zoom. Muy bien, entonces vamos a verificar el séptimo y el décimo número. Venimos acá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El séptimo número de la serie de Fibonacci es el número 13, que como lo vimos en el código, nos muestra aquí el séptimo número de la serie de Fibonacci es 13. Está bien, entonces nuestro código está bien. Ahora vamos a verificar con el décimo número de la serie de Fibonacci, que nos tiene que dar el valor de 55. Venimos acá. Este era el séptimo, octavo, noveno y décimo. Entonces el décimo número de la serie de Fibonacci es 55. De esta manera hemos verificado que los resultados que está dando nuestro código están correctos. Por lo tanto, nuestro código está funcionando correctamente y no tiene ningún error. Voy a cerrar aquí la consola. Y excelente, con esto terminamos este video. En el próximo video aprenderemos qué es y cómo usar el List Comprehension y el Dictionary Comprehension. Y no lo olvides, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún episodio de Aprendiendo Python desde principiante a mago de código. Juntos vamos a abrir la puerta a un mundo de posibilidades. ¡Hasta pronto!